Desde Fish Studios en la Ciudad de México, esto es Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y hoy tengo conmigo a mi buen amigo Richard. Bienvenido, Richard. Muchas gracias, Natán. Pues es un gusto estar aquí contigo una vez más. Ya has estado en el programa antes, ya hemos platicado antes de otros temas, pero en esta ocasión esto es parte de una serie donde contestamos preguntas de la Biblia que nos han hecho llegar, preguntas controversiales, de pasajes difíciles. Claro. Y ahorita brevemente queremos platicar de algo que aparece aquí en el Salmo 82, que tiene que ver con una palabra, Dios, o dioses en plural, que a veces puede ser confusa para nosotros porque entendemos que solo hay un Dios. Y en hebreo es esta palabra Elohim. Y en los primeros versículos. Yo tengo NBLA aquí. No sé si tú tienes otra versión. Tengo Reina Valera, pero también NBLA. Entonces ahí podríamos leerlo en NBLA. Bueno, es que es interesante. Claro. Porque en mi versión dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Claro. Pero en la versión de Reina Valera dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Claro. Sí es así, ¿no? En Reina Valera. Es correcto, se dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes son estos dioses? Porque esa es realmente la palabra en hebreo. Claro. Elohim, pero en plural, claro, que se usa ahí. Entonces esto causa confusión porque, claro, la gente puede pensar, bueno, entonces ¿cómo que hay muchos dioses? Si solo es un solo Dios, y Dios dice que es un solo Dios, claro, ¿de dónde vienen estos otros dioses? Entonces ya hemos platicado un poquito tú y yo de este tema, pero a ver, ¿cómo contestaríamos a esa pregunta? Es una muy, muy buena pregunta y bueno, lo primero que habría que aclarar en esta parte es justamente de que si bien nosotros sabemos como creyentes de que Dios es el verdadero Dios, o sea, hay un único Dios, pero la Biblia incluso va a hablar de Dios, Jehová, como el Dios que está por encima de los otros dioses. Es como que el Elohim por encima de todos los Elohim. Y a veces el detalle está en entender esta palabra exclusiva para hablar del Dios verdadero. Pero de hecho, si hacemos un estudio de palabra, nos vamos a dar cuenta de que se utiliza, de hecho, no solamente para hablar de Jehová, sino también se utiliza en algunas ocasiones para hablar de ángeles o seres espirituales. En otras partes, incluso, por ejemplo, y este es un tema debatido, ¿no? El tema de, por ejemplo, Samuel, cuando es invocado por la bruja adivina de Endor. Entonces, obviamente hay distintas interpretaciones. Algunos proponen que este no puede ser Samuel, porque por la parábola bueno, si es que es parábola, ¿no? Del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro, que no pueden los muertos visitar a los vivos. Si se trata realmente de Samuel o de un demonio, pero lo interesante es de que en el original dice, la divina de Endor, de que ella ve que un Elohim viene. Y básicamente lo que está hablando es de un ser espiritual. Entonces, en realidad, la palabra Elohim hace, en sentido general, a seres espirituales. Y cuando hablamos del Dios en el que nosotros creemos, está hablando, Él es el Elohim por encima de todos los Elohim, ¿no? Ajá. O sea, es un ser espiritual. Hay una dimensión diferente a la nuestra y la manera de referirse a un ser que está en esa dimensión es Elohim. Exacto. Entonces, Dios no es en nuestra mente, o sea, no se está usando de la misma manera que nuestras mentes pensaríamos Dios. Claro. Inclusive como un ídolo, ¿no? O como una estatua o lo que sea, exacto, ¿no? Sino es un ser real. Porque cuando Pablo dice, que es en 1 Corintios, ¿no? Donde dice que no hay otros dioses más que, o sea, los que falsamente se llaman ídolos, porque realmente no hay otros dioses. Exacto. Ahí ¿cómo es que entendemos que Pablo está diciendo no hay otros dioses? Bueno,
Claro. En relación a lo que decías ahorita, que realmente solo hay un solo Dios. Exacto. Y hay un Dios verdadero. Verdadero. Y obviamente existen seres espirituales, pero esos seres espirituales no son el único Dios, el Dios verdadero. Porque incluso, es interesante en Éxodo, cuando se hace juicio contra Egipto, Éxodo también va a decir de que Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto. Entonces, está haciendo juicio contra algo real, y son Elohim, son seres espirituales. Y que tenían poder porque sí replicaron los milagros. Exacto. ¿No? Exacto. Pero la diferencia está en que Él está demostrando, justamente por medio de las plagas, de que Él es el Dios por encima de todos estos seres espirituales. Por eso, aunque los magos de Faraón pueden hacer serpientes también, hacer que las varas se conviertan en serpientes, pues la vara de Moisés que fue convertida en serpiente se come las otras serpientes, como para mostrar el Dios de Israel es un Dios superior a los otros dioses. Lo cual explicaría incluso porque muchos egipcios siguen a Israel, porque entonces por medio de todas las plagas ellos llegan a reconocer, ellos tienen al Dios verdadero, ¿no? Nuestros dioses han sido avergonzados. Claro. Y esto, Richard, también explica en parte lo que leemos en Génesis 6. Pues es que es otro pasaje controversial, ¿no? Claro. Que tiene que ver con los hijos de hombre con las hijas... No, los hijos de Dios con las hijas de hombre. De los hombres. Entonces, ¿qué está pasando en Génesis 6 cuando describe eso? Eso también ha sido muy controversial. Claro. Tratamos de mantenernos normalmente en una explicación más natural o menos mística. Claro. Pero parece ser que ahí también hay algo que tiene que ver con el mundo espiritual real interactuando con la humanidad. Exacto. Y bueno, obviamente en esta parte no podemos ser dogmáticos, y de hecho es algo que platicábamos, ¿no? Cuando se trata de interpretaciones de este tipo de pasajes, entendemos de que hay posibilidades interpretativas, y en muchas ocasiones estas posibilidades interpretativas no es porque no haya evidencia guiando en una interpretación u otra, sino porque hay que reconocer de que incluso algunas palabras pueden tener un espectro semántico, ¿no? Entonces no somos dogmáticos, pero bueno, personalmente sí creo que hay suficiente evidencia incluso para pensar en que está hablando de seres espirituales llegándose a mujeres. Y creo que la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué interpretar eso y no optar por otras interpretaciones como de que está hablando de personas de renombre? Hay otras interpretaciones de que es la línea de Caín yéndose con la línea de Set, o teniendo relaciones con la línea de Set, y distintas interpretaciones, ¿no? Pero la interpretación de que en realidad se trata de seres espirituales llegándose a seres humanos en realidad es una interpretación que incluso se sostuvo por mucho tiempo, el inicio del cristianismo, los primeros siglos. Dentro del mismo judaísmo era la forma también en la que se entendía, que hay que aclarar, no porque los judíos lo creyeran significa que ya por eso es verdad, sí. ¿no? Evidencia de que no es que es canónico todo lo que fue escrito por judíos. Exacto. También lo creía la iglesia, y también habría una respuesta a eso, decir, bueno, no creemos todo lo que la iglesia primitiva creía en todos los aspectos, ¿no? Sabemos de que había cierta diversidad de opinión en algunos temas en la iglesia primitiva, ¿no? Pero sí está en 2 de Pedro. Exactamente. Y en Judas. Exacto. Una referencia a ese evento. Exacto. Y ese es el detalle, ¿no? Lo más importante es lo que la Escritura menciona acerca de esto. Y el término que ahí se utiliza de hijos de Dios es la misma palabra, Benei Elohim, que es la misma palabra que se utiliza en algunas, como en Job, por ejemplo, para hablar de seres espirituales. Y en Pedro y en Judas, lo interesante es de que se menciona un juicio contra seres espirituales. De hecho, lo voy a leer. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, es interesante porque aquí habla de un juicio a ángeles que va a ser en un momento determinado, pero que mientras tanto están en prisiones eternas. Eso es en Judas 6. Ahora, alguien podría mencionar, ¿no? Bueno, pero que ¿cómo relacionamos eso con Génesis 6? O sea, ¿cómo yo sé que ahí está hablando, por ejemplo, de Génesis 6?
y no está hablando de, por ejemplo, una idea como de que ángeles rebelándose junto con Satanás y que está hablando acerca de eso. Exacto. Y por ejemplo, podemos ver el paralelo que está ahí en Segunda de Pedro. Ajá. Y el paralelo es Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Voy a verlo mejor aquí. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Y bueno, ahí sigue luego hablando acerca del juicio en tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, que es interesante que se mencione el juicio de Sodoma y Gomorra junto con el de estos ángeles, porque en lo que tenemos en Sodoma y Gomorra son uniones contra naturaleza, ¿no? Sí. Lo que se conoce como el sodomismo, uniones del mismo sexo. Bueno, Génesis 6 también sería una unión contra naturaleza, seres espirituales con seres humanos. Y hay un detalle ahí de intertextualidad, que es la palabra que ahí se traduce como arrojándolos al infierno. Y eso va a ser importante para decir por qué tanto Pedro como Judas ahí podrían estar hablando de lo ocurrido en Génesis 6. Y es que esta palabra que aquí aparece en particular en Segunda de Pedro es la palabra tártaro. De hecho, es la única vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. No aparece en ninguna otra ocasión. Entonces, si Pedro está ocupando esa palabra, es porque esa palabra es conocida para la audiencia. Entonces, o es conocida por la audiencia por la cultura, o es conocida por la audiencia por su conocimiento de las Escrituras o de otros textos conocidos para la audiencia. Y lo interesante es que esa misma palabra, tártaro, se utiliza en literatura extrabíblica, pseudoepigráfica, pero que esa literatura pseudoepigráfica, aunque no es canónica, representa de alguna manera las convicciones que la gente tenía o las tradiciones que tenía acerca de cómo interpretaba Génesis 6. Y justamente en la literatura pseudoepigráfica esa palabra se utiliza para hablar de seres espirituales, o sea, el lugar donde fueron puestos seres espirituales por haberse llegado a mujeres en Génesis 6, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Lo que haría sentido para la audiencia es es el libro de Enoc, ¿no? Exactamente, es Primera de Enoc. Y solamente tendría sentido para la audiencia lo podría reconocer, ese uso de esa palabra, si conociera la tradición de cómo se interpretaba Génesis 6. Y a lo mejor ahí me voy a adelantar un poco, pero ahí el contraargumento sería, bueno, pero es que el Señor Jesús dijo, pero es que en la resurrección seréis como los ángeles, ¿no? Que no se dan en casamiento. Y es lo que se suele utilizar para decir es que no pueden ser seres espirituales. Que bueno, lo que ahí habría que aclarar es qué es lo que sí está diciendo el Señor Jesús y qué es lo que no está diciendo el Señor Jesús. Claro. Lo que está el Señor Jesús diciendo básicamente es de que en ese estado, después de la resurrección, pues no será el casamiento algo normal. Pero no está diciendo de que los seres espirituales no tienen cierta capacidad corpórea. Y ese es el detalle. Porque eso sí lo vemos en el Antiguo Testamento. Exactamente. O sea, si vemos seres espirituales interactuando con seres humanos. Cuando van con Lot, por ejemplo. Claro. Y de hecho, si va a ser nuestra condición en la resurrección, lo que va a diferenciar nuestro estado, lo que diferencia nuestro estado en la resurrección en comparativa con el estado intermedio, pues es que tenemos cuerpos. O sea, en realidad hay una corporeidad, una capacidad de digamos, somos seres tangibles, ¿no? No somos un Gasparín, sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí somos cuerpos físicos. Somos cuerpos físicos. Y de hecho, justamente por eso es pecaminoso lo que hacen estos seres espirituales en Génesis 6, si optamos por esa interpretación, porque es un acto contra naturaleza, contra diseño. Que es como se describe. Exacto. Como contra naturaleza. Exactamente. Entonces, eso nos ayudaría, por lo menos lo que dice Pedro y Judas, entender por qué podemos interpretar Génesis 6 de esa manera. Si no,
tendría que explicar entonces cómo tendría eso sentido para la audiencia de Pedro y de Judas, ¿no? Y también en Deuteronomio 32 también hay algo acerca de los seres espirituales, regresando un poco al tema en general del mundo espiritual, el Elohim, ¿no? Plural. En Deuteronomio 32 también hay una referencia a cómo Dios, digamos, organiza a los seres espirituales en relación a, no sé, las naciones. Claro. ¿Qué es que el versículo... ¿Dónde está? Deuteronomio 32, 8 y 9. 8 y 9, sí. Entonces, porque aquí también hay un tema de cómo se traduce el texto, ¿no? O sea, dependiendo de la versión que tienes vas a ver diferentes palabras. Claro. Entonces, en NBLA dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Entonces, eso es en NBLA. Claro. Y, por ejemplo, si nos vamos a la NTV, dice algo un poco diferente, ¿no? Dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Que esa es una de las maneras de traducir en los manuscritos del texto, que es el masorético, ¿no? Bueno, en los textos de Qumran y en la Septuaginta iría más acorde a como está, por ejemplo, aquí en la NTV. Y, por ejemplo, es más el texto masorético. Exacto. Y sí cambia mucho, ¿no? No es lo mismo decir corte celestial a... que nada más su pueblo. Claro, o hijos de Israel. Dicen, sí. Por ejemplo, en la Reina Valera dice hijos de Israel. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué una traducción dice de una manera, ¿no? y esta dice de otra? Y tiene que ver justamente por el texto que se está decidiendo utilizar, ¿no? Ahí hay un tema de crítica textual. La Reina Valera, como tú mencionaste, utiliza, y la NBLA, el texto masorético. La NTV va a ocupar, tanto como es traducido en los textos de Qumran, que aparece como Benei Elohim, o hijos de Dios, y hace como un equivalente, su corte celestial. Y en la Septuaginta, en griego dice según el número de los ángeles de Dios. Que por cierto, claro, la Septuaginta es lo más citado en el Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, por si alguien dice, no, es que la Septuaginta no está inspirada, o sea, esa no es la versión inspirada o lo que sea. Eso es de hecho lo que más se cita en el Nuevo Testamento, es la Septuaginta. Claro. Por ejemplo, en Hebreos siempre aparecen las citas de la Septuaginta. Claro. Y antes como que se solía tomar la decisión del texto masorético porque pues uno decía, bueno, es que si es hebreo, ¿no? Debe ser más cercano al original. Pero lo interesante es de que la Septuaginta es una traducción que empezó a desarrollarse incluso antes que el texto masorético, porque el texto masorético en realidad es siglos después de Cristo. Porque cuando hablamos del texto masorético es ya el texto con la puntuación masorética, no solamente el texto hebreo en sí. Y cuando se hizo el descubrimiento de los textos de Qumran, se vio justamente de que algunos textos hebreos de Qumran, en la parte aquí de Deuteronomio, decían algo que en realidad iba más acorde con la forma en la que estaba traducido en la Septuaginta. Y bueno, yendo a lo que mencionabas, ¿no? Cómo esto cambia, podría afectar, ¿no? la idea de cómo entendemos a los Elohim o a estos seres espirituales. Y es muy interesante porque en el contexto de Deuteronomio 32 es una sección poética. Moisés va a decir de que se haga remembranza de los tiempos antiguos. De hecho, lo voy a leer aquí. Dice, verso 7, es el verso anterior. Dice, recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. O sea, Moisés está hablando de algo que era pasado para la generación del Éxodo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos antes de la generación del Éxodo? Génesis.
Y luego dice cuando Dios hizo dividir a las naciones. Y bueno, en Génesis, ¿cuándo fueron divididas las naciones? Claro. Es la Torre de Babel. Ajá. Y obviamente aquí hay muchos detalles en esto, pero en general lo que nos permite ver Deuteronomio es de que, por lo menos esta parte, es de que en Babel no simplemente ocurre un juicio de que, bueno, hay las naciones, las lenguas. Claro, ahora van a hablar distintos idiomas, sino de que incluso parte del juicio es de que Dios va a entregar a las naciones a Elohim. A diferentes dioses. Exacto. Y eso explica muchas cosas, mucho del lenguaje del Antiguo Testamento, como en Daniel, ¿no? Que existe tal cosa como el príncipe de Persia, ¿no? Que estaba deteniendo a un ángel para explicarle la revelación a Daniel, ¿no? Sí. Porque ese lenguaje, ¿no? ¿Por qué no se menciona nada de idolatría antes de Génesis 11? Sino que hasta después vemos que se empieza a hablar de ídolos. Entonces, básicamente lo que se puede ver, no solamente por este pasaje, sino por la acumulación de ciertos, de cosas que se explican acerca de los Elohim en otros pasajes, es que Dios como juicio entrega a las naciones a Elohim. Y por eso, una vez más, Éxodo, cuando Dios hace juicio contra Egipto, no solamente hace juicio contra los egipcios. También contra sus dioses. Contra sus dioses. Sí. Entonces, es parte del juicio que tenemos ahí, vendría a ser como una rebelión de seres espirituales contra Dios, que Dios permite que que las naciones sean entregados a ellos. Y luego dice, verso 9, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob, su posesión más preciada, dice en la NTV, si no me equivoco, en la Reina Valera dice, como la heredad que le tocó. Ahorita leo bien. En Reina Valera, en Reina Valera dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Esto es, las naciones son entregadas, pero Dios se reserva un pueblo, y por eso el propósito de Israel es ser luz a las otras naciones. Sí. Que están bajo estos otros dominios. Y todo esto sí se conecta en realidad con el Nuevo Testamento cuando empezamos a ver cosas como lo que Pablo describe en Efesios 6 sobre tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de tinieblas que están siendo descritas a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Si hay una realidad en el mundo espiritual que inclusive está organizado por jerarquías, que inclusive, claro. y eso va por el lado de los ángeles de Dios, ¿no? Y también por el lado de las huestes de Satanás. Y eso conecta todos estos pasajes que a veces no vemos que realmente sí está describiendo el mundo espiritual. Pensamos claro. que por la traducción, y entiendes por qué los traductores a veces prefieren la versión más normal, no tan mística, ¿no? Que es, bueno, los hijos de Israel o el pueblo de Dios, en vez de hablar de una corte celestial. Claro. Entonces, pero creo que como cristianos podemos ver al estudiar esos pasajes de una manera más profunda que la realidad del mundo espiritual, y creo que esa es la lección aquí, ¿no? Claro. La realidad del mundo espiritual sí es real. Dios está sobre de ese mundo espiritual, solo hay un solo Dios verdadero. Pero hay dioses en el sentido de que hay seres espirituales también, con cierta autoridad, ciertas jerarquías, que Dios también controla y que Dios es soberano también sobre eso. Claro, totalmente. Y creo que eso incluso ayuda a ver cómo que se ayuda a ver la unidad que hay en el Antiguo y el Nuevo, ¿no? Cuando Pablo habla de esto de, como tú mencionabas, principados, tronos, potestades. Era algo que la audiencia podía entender. Sí, claro. Porque tenía esta cosmovisión. Y aún es incluso parte de lo que muestra Apocalipsis. O sea, cuando cosas empiezan a suceder en la tierra, hay una realidad espiritual. Detrás. Y aunque están actuando seres espirituales de las tinieblas, no están actuando sin que el Cordero primeramente permita que actúen. Entonces es como que les dio autoridad, dice siempre, ¿no? Exactamente. Inclusive para hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, cosas así. Claro. Y ahí vemos de que
a pesar de que esas cosas están ocurriendo, el mundo espiritual afectando la realidad humana, Dios sigue estando por encima. Y por eso en realidad Apocalipsis es un libro que trae esperanza, porque uno puede ver, bueno, todo eso está ocurriendo, el mundo espiritual de las tinieblas está actuando, pero Dios sigue estando en control de todo, ¿no? Y hay un libro en inglés de Michael Heiser que habla sobre estas cosas, ¿no? Es interesante evaluar lo que él dice, también como alguien que se ha metido mucho en ese tema de estos concilios espirituales que existen en la Biblia, que tú y yo hemos leído algo de él. Claro. Y parte de todo esto viene de ahí, de su estudio sobre el mundo espiritual. Sí, es correcto. Él sería como el que más le ha dedicado tiempo, ¿no? A indagar un poquito más ese tema, la etimología, el uso de las palabras, y sería algo a considerar, ¿no? Sea que yo tenga una postura u otra en cuanto a la interpretación de esos pasajes, permitirme indagar, ¿no? ¿Cuáles son las bases interpretativas para llegar a esas conclusiones? Inclusive entendiendo que la Biblia, cuando habla del mundo espiritual, obviamente está hablando de algo que está un poco más allá de nuestra capacidad de entender. Claro. ¿No? Porque nosotros vivimos en otra dimensión, entonces probablemente no entendemos algunas cosas que sí están ahí y que a lo mejor intencionalmente pues Dios las ha puesto no tan explícitas, simplemente porque no las podríamos entender. Claro. Una de las cosas que también platicábamos era lo de hagamos en Génesis 1, ¿no? Que normalmente se toma como ese hagamos como que es la Trinidad hablando sobre la creación, pero él, por ejemplo, propone que esto ya existe un mundo espiritual, ya existen seres espirituales como un concilio espiritual y que Dios está básicamente invitándolos a ver lo que Él va a hacer. Claro. No que ellos son creadores, sino que más bien es como una invitación a ser testigos de la obra, de la creación que Dios va a desarrollar. Claro. Y una vez más, ¿no? Aunque hay distintas interpretaciones acerca de esto, esa perspectiva en donde Él está haciendo como un llamado a este mundo espiritual, a observar lo que Dios va a hacer, porque cuando dice hagamos, no es que ellos son creadores, sino que simplemente los está invitando. No afecta en realidad algo de doctrina fundamental, porque no los hace a ellos creadores. Claro. Y sigue siendo un solo Dios verdadero. Claro. Un solo Dios supremo, sobre todo los demás dioses, en el sentido de que habla la Biblia de dioses, ¿no? Exacto. Como seres espirituales. Entonces creo que todo esto nos ayuda a lo mejor un poco a entender. Hay mucho misterio todavía en la Biblia sobre este tema. Hablábamos sobre cómo Heiser, por ejemplo, desarrolla que hay varios juicios del mundo espiritual a lo largo de Génesis, por ejemplo, teniendo uno inicial en la creación, después el segundo que sería Génesis 6 del diluvio, y luego en Génesis 11 con la Torre de Babel, que son diferentes juicios sobre el mundo espiritual. Claro, y que son distintas rebeliones y que en cada rebelión hay un elemento humano, un elemento espiritual, ¿no? En el sentido de que están estos seres espirituales rebelándose junto con la humanidad. También en Génesis 6, rebelión, seres espirituales humanos. Génesis 11, esta humanidad que quiere llegar, ¿no? A donde está Dios. Y también estos seres espirituales que son puestos bajo, están teniendo ahora autoridad sobre esta humanidad. Y que, bueno, por ejemplo, Pedro y Judas dice que en el caso de los ángeles de Génesis 6 están guardados para el día del juicio, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, como ver también esos paralelos de que siempre es esta rebelión humana, espiritual. Y a nivel, por ejemplo, porque alguien podría preguntar qué relevancia puede tener eso, ¿no? En el resto de la Escritura. Hay ciertos pasajes de la literatura profética que tienen más sentido. ¿Cuándo ves eso? Exactamente. Porque entonces uno ve, esto está hablando de juicio contra seres espirituales. Esto está hablando de juicio contra las naciones que están por debajo de esto. Están más bien bajo el dominio de este mundo espiritual. Por ejemplo, cosas como cuando dice que las estrellas caen en Apocalipsis 12. En Apocalipsis y en Isaías.
está hablando de juicio contra seres espirituales. Porque la palabra en el original que utiliza es justamente... Estrellas. Exacto. Es la misma que se utiliza para hablar del ejército de los cielos. Cuando dice que adoraban al ejército de los cielos, entonces ahora estas estrellas caen, pues básicamente está hablando del juicio contra estas naciones. Y es una forma poética, perdón, contra estos seres espirituales, es una forma poética de hablar de eso. Como lucero de la mañana, claro, que se traduce Lucifer, también tiene esa misma idea, ¿no? Como la misma palabra. Como claro. Estrella o lucero. Claro, y por ejemplo, aunque hay una forma de entender de que ahí en Isaías habla, por ejemplo, de un rey humano, que es lenguaje poético para hablar de un rey humano, se puede ver como hay como una doble capa hablando de, por supuesto, esta rebelión humana de un rey que es soberbio, es arrogante, pero Dios lo va a humillar, pero lo mismo ha ocurrido con los seres espirituales, ¿no? Claro. Dios los va a juzgar también. Pues gracias, Richard. Es mucha información. Sí. Para los que nos están escuchando, la pregunta solo era en torno a Salmo 82. Y claro, había una pregunta en relación a Génesis 6. Ya nos expandimos a muchos más pasajes. Pero esto creo que nos ayuda a tener un panorama más amplio de qué dice la Biblia sobre el mundo espiritual. Entonces nada más es útil como referencia para entender qué habría entendido también la audiencia original y qué podemos nosotros entender cuando a veces usa la Biblia ciertas palabras como Dios, dioses. Claro. Y bueno, esa es una de las maneras de hacer sentido de todas las escrituras, ¿no? Claro. En torno al mundo espiritual. Así que gracias, Richard. Gracias por acompañarme en este programa donde contestamos esta pregunta específicamente. Sí, no, gracias por la invitación y pues un gusto estar una vez más aquí con ustedes, Natán. Y gracias a todos ustedes también que nos acompañaron en Clasificación A con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.